Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, y si no, pues vamos a intentar mejorarlo con este vídeo que os he preparado. Hoy vamos a hablar de una figura muy querida en el mundo del espectáculo turco, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, pero que también ha enfrentado momentos muy duros en su vida. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Vamos a sumergirnos en una etapa particularmente difícil de su vida, una etapa en la que, según sus propias palabras, se sintió al límite. Vamos a explorar esa confesión tan impactante que nos revela una faceta más humana y vulnerable de esta estrella. Así que si os interesa saber más sobre Demet Özdemir y los desafíos que ha superado, no os mováis de ahí porque este vídeo os va a encantar. Y antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, os suscribáis al canal. Es gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para vosotros y además, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya sabéis, suscribiros y activad la campanita para no perderos nada. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus o Mi Hogar, Mi Destino, robándose el corazón de miles de personas con su carisma y talento. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa energía contagiosa, se esconde una historia de lucha y superación. Una historia que, como la de muchos otros artistas, no siempre es fácil ni está llena de glamour. Demet ha sido muy abierta sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida, desde sus humildes comienzos hasta la presión de la fama. Y precisamente uno de los momentos más impactantes de su trayectoria es cuando habló abiertamente sobre una etapa en la que llegó a sentirse al límite, una etapa en la que, según sus propias palabras, quiso morir. Imagínense por un momento el peso que conllevan esas palabras. Quiso morir. Es una confesión desgarradora, una ventana a un dolor profundo que pocas veces vemos en las figuras públicas. Pero Demet, con una valentía admirable, decidió compartir su experiencia para dar visibilidad a la salud mental y para ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. Su honestidad es un faro de esperanza, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la recuperación es posible. Al abrirse sobre su propia vulnerabilidad, Demet no solo humaniza su imagen pública, sino que también crea un espacio seguro para que otros se sientan cómodos compartiendo sus propias luchas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que llevó a Demet a sentirse de esa manera? Bueno, no hay una única respuesta. Como suele ocurrir, fue una combinación de factores. Por un lado, la presión de la fama y la exposición constante a la crítica pueden ser abrumadoras. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de vuestra vida, desde vuestro trabajo hasta vuestro aspecto físico. Es una presión constante que puede afectar a cualquiera, incluso a alguien tan fuerte y talentoso como Demet. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública se convierte en un campo de batalla donde se juzga cada detalle. La constante necesidad de mantener una imagen perfecta y de complacer a un público masivo puede ser agotadora y desgastante. Además, Demet ha hablado abiertamente sobre problemas personales que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo la pérdida de seres queridos y dificultades familiares. Estas experiencias, sumadas a la presión de la fama, pueden crear una tormenta perfecta que afecte a la salud mental de cualquiera. La pérdida de un ser querido es una herida profunda que puede tardar mucho tiempo en sanar. Y las dificultades familiares, ya sean económicas, emocionales o de cualquier otro tipo, pueden generar un estrés constante que debilita la salud mental. Combinar estas experiencias personales con la presión implacable de la fama puede llevar a una persona al borde del abismo. En sus propias palabras, Demet describió ese periodo como una etapa de profunda tristeza y desesperación. Se sentía abrumada por la responsabilidad, la presión y la soledad. A pesar de estar rodeada de gente, se sentía incomprendida y aislada. Y lo más importante, sentía que no podía más. Esa sensación de soledad en medio de la multitud es una experiencia común entre las figuras públicas. A menudo se sienten obligadas a mantener una fachada de felicidad y éxito, lo que les impide conectar genuinamente con los demás y compartir sus verdaderos sentimientos. Esta desconexión puede llevar a un sentimiento de aislamiento profundo y a una sensación de que nadie realmente los entiende. Es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.
Demet, afortunadamente, buscó ayuda profesional. Ali pudo superar esa etapa tan difícil. Y es precisamente su experiencia la que nos recuerda la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Buscar ayuda profesional es un acto de valentía y responsabilidad. Reconocer que necesitas apoyo y tomar medidas para obtenerlo es una señal de fortaleza, no de debilidad. La terapia puede proporcionar herramientas y estrategias para manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. La confesión de Demet Özdemir no solo impactó a sus fans, sino que también generó un debate público sobre la salud mental y la presión que enfrentan las celebridades. Muchas personas se sintieron identificadas con su historia y la elogiaron por su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Este debate es crucial para romper el estigma que rodea a la salud mental y para crear una cultura donde las personas se sientan cómodas hablando sobre sus luchas y buscando ayuda. Al compartir su experiencia, Demet ha contribuido a normalizar la conversación sobre la salud mental y ha inspirado a otros a hacer lo mismo. Y es que la verdad es que la vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los contratos millonarios, hay seres humanos con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la crítica constante puede ser abrumadora. La necesidad de estar siempre en forma, de lucir impecable y de comportarse de manera ejemplar puede generar un estrés constante que afecta la salud mental. Además, las celebridades a menudo se sienten obligadas a mantener una imagen pública que no siempre refleja su verdadera personalidad, lo que puede generar una sensación de desconexión y alienación. Además, las celebridades a menudo tienen que sacrificar su privacidad y su vida personal en aras de su carrera. Imaginen no poder salir a la calle sin ser reconocidos, no poder tener una conversación privada sin que alguien la escuche o la grabe, no poder cometer un error sin que se convierta en noticia de primera plana. Es una vida muy diferente a la de la mayoría de las personas y puede tener un impacto significativo en la salud mental. La falta de privacidad y la constante vigilancia pueden generar una sensación de ansiedad y paranoia. Además, las celebridades a menudo se ven obligadas a pasar mucho tiempo lejos de sus familias y amigos, lo que puede generar un sentimiento de soledad y aislamiento. Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Y su historia nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas logrado en la vida. Todos podemos pasar por momentos difíciles y todos merecemos recibir el apoyo que necesitamos para superarlos. La salud mental es un derecho humano fundamental, y todos merecen tener acceso a los recursos y el apoyo que necesitan para mantener su bienestar emocional. La historia de Demet también nos enseña la importancia de ser amables y comprensivos con los demás. Nunca sabemos lo que está pasando en la vida de alguien y una palabra amable o un gesto de apoyo pueden marcar la diferencia. Recordemos que detrás de cada sonrisa, detrás de cada apariencia perfecta, hay una persona con sentimientos y emociones. La empatía y la compasión son cualidades esenciales para construir relaciones saludables y para crear una sociedad más justa y equitativa. Un simple acto de bondad puede tener un impacto profundo en la vida de alguien que está luchando. Además, la valentía de Demet al compartir su experiencia ha ayudado a romper el estigma que rodea a la salud mental. Al hablar abiertamente sobre sus propios desafíos, ha animado a otras personas a hacer lo mismo y a buscar ayuda cuando la necesitan. Y eso es algo muy valioso y admirable. Romper el estigma es fundamental para crear una cultura donde las personas se sientan cómodas hablando sobre sus problemas de salud mental y buscando ayuda sin temor a ser juzgadas o discriminadas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir es una historia de lucha, superación y esperanza. Es una historia que nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental, de ser amables con los demás y de nunca rendirnos ante la adversidad. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a construir un mundo más comprensivo y solidario. Su valentía al compartir su vulnerabilidad es un ejemplo para todos nosotros. Y es que la salud mental es un tema que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Todos conocemos a alguien que ha luchado contra la depresión, la ansiedad o cualquier otro problema de salud mental. Y es importante que hablemos abiertamente sobre estos temas para crear conciencia y para ayudar a las personas que están sufriendo. La salud mental no es un té.
Tabú es una parte integral de nuestra salud general y merece la misma atención y cuidado que nuestra salud física. Si tú que me estás viendo estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Hay muchas personas que te quieren y te apoyan. Y hay muchos recursos disponibles para ayudarte a superar tu situación. No tengas miedo de pedir ayuda. Habla con un amigo, un familiar, un terapeuta o cualquier persona en la que confíes. No te quedes callado. Tu salud mental es importante y mereces recibir el apoyo que necesitas. No hay vergüenza en pedir ayuda, es un acto de valentía y responsabilidad. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, ofrécele tu apoyo. Escúchale sin juzgarle, anímale a buscar ayuda profesional y hazle saber que no está solo. Un simple gesto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. A veces lo único que necesita una persona es saber que alguien se preocupa por ella y está dispuesta a escucharla. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay esperanza. Y que con valentía, determinación y el apoyo adecuado, podemos superar cualquier obstáculo. Así que sigamos aprendiendo de su historia y sigamos trabajando juntos para construir un mundo más comprensivo y solidario, donde la salud mental sea una prioridad para todos. Un mundo donde las personas se sientan seguras para hablar sobre sus problemas de salud mental y donde tengan acceso a los recursos y el apoyo que necesitan para prosperar. En resumen, hemos explorado la dura confesión de Demet Özdemir sobre su lucha contra la depresión y los momentos en los que se sintió al límite. Hemos analizado los factores que pudieron haber contribuido a su situación, como la presión de la fama y los problemas personales. También hemos destacado la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Y finalmente hemos reflexionado sobre la valentía de Demet al compartir su experiencia y el impacto positivo que ha tenido en la sociedad. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre está presente. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y sobre todo, espero que os haya inspirado a cuidar vuestra salud mental y a ser amables con los demás. Recuerden que su bienestar emocional es una prioridad y que merecen recibir el amor y el apoyo que necesitan para prosperar. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os ha parecido la confesión de Demet Özdemir? ¿Habéis pasado por alguna situación similar? ¿Qué consejos tenéis para las personas que están luchando contra la depresión o la ansiedad? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras experiencias y opiniones. Compartir nuestras historias puede ayudarnos a conectar con los demás y a sentirnos menos solos en nuestras luchas. Y para terminar, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y os suscribáis a mi canal. Recordad que suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle like, compartid y suscribiros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, cuiden su salud mental y sean amables consigo mismos y con los demás. Adiós.